Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud. Hola, soy Esperanza Sánchez. Bienvenidos al quinto episodio del podcast de divulgación de UNED Calatayud. Hoy escucharemos el testimonio de algunos de los alumnos que ya se han enfrentado a los exámenes del primer cuatrimestre. También conoceremos algunas pautas para afrontar las nuevas asignaturas y en el apartado cultural nos aproximaremos a la obra del escritor Luis Antonio de Villena, protagonista de la tercera sesión del Club de Lectura Marcial. En cuanto al tema de este mes, conoceremos en profundidad el primer curso de UNED Senior, El ferrocarril en el mundo contemporáneo, con sus protagonistas. Actualidad UNED. UNED Calatayud ha celebrado su primera convocatoria de exámenes del curso 2023-2024. Me he examinado de Mercantil 3 y bueno, pensaba que iba a ser un poco más complicada porque los mercantiles son bastante difíciles, pero bueno. Pues bien, creo, o sea, no ha sido tan difícil como otros años, creo. Ahora ya que se apruebe, ¿no? Eso ya lo decidirá la UNED, ¿no? A ver, bien, al ser tipo test es un poco a ver qué preguntas nos salen. Yo mejor de lo que esperaba, me lo esperaba peor, pero luego, claro, todo puede ser, pero yo creo que bien. Unos 4.000 alumnos se han enfrentado a estas pruebas en la sede bilbilitana después de meses de preparación y estudio. Bueno, bien, lo que pasa es que la UNED es dura, ¿eh? Claro, depende también del rendimiento de cada uno, pero yo me pego muchas horas diarias estudiando, entre 4 y 5. Bien, te acostumbras. Pues es mucho de trabajo en casa, sí. Porque claro, si te apuntas a una academia o así, pues sí que tienes pues apoyo de los profesores de la academia y lo que sea, pero nosotros, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo casi que sin academia y pues eso es estudiar en casa y organizarse. Los alumnos de la UNED tienen la posibilidad de fijar sus exámenes en 2 semanas distintas. En esta ocasión, las convocatorias han sido entre el 22 y el 26 de enero y del 5 al 9 de febrero. También eso que te dejan está muy bien, porque otras universidades eso no lo hacen. Y eso te permite organizarte mucho mejor, sobre todo si estás trabajando en otras cosas, muchísimo mejor. Las notas serán publicadas en la primera quincena del mes de marzo. Además, hasta el 29 de marzo también está abierta la matrícula para los exámenes de la prueba libre de idiomas y del 1 de febrero al 14 de marzo para la prueba libre de acceso para mayores de 25 y 45 años. Llega el momento de conversar, escuchar y reflexionar. Esta semana en Uniendo Distancias, el ferrocarril en el mundo contemporáneo. Podríamos llegar a imaginar al ferrocarril como la columna vertebral de un territorio. A través de las vías, las locomotoras han conectado lugares dispersos y poco a poco han ido tejiendo una red de experiencias que han dado forma al mundo que hoy conocemos. Y es que el tren no solo transporta mercancías y pasajeros, sino también historias, y con ellas la evolución de las sociedades. El ferrocarril es un motor de ingeniería y arquitectura de vanguardia, es un modelo pionero de movilidad y un elemento inspirador en materia artística, cultural y turística. Por todo ello, y algún otro asunto más del que hablaremos en los próximos minutos, este ha sido el tema elegido en el primer cuatrimestre del curso de UNED Senior, la formación que UNED Calatayud pone a disposición de los mayores que al margen de sus títulos académicos no quieren dejar de aprender. Hoy en Uniendo Distancias nos acompaña Alfonso Marco, que ha sido el profesor de esta formación titulada, como decíamos, El ferrocarril en el mundo contemporáneo. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Y también tenemos aquí, iba a decir a 3 alumnos. Tenemos a Teresa Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Tenemos también a Victoria Fuentes, encantada, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta. Y a Miguel Aranaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que os quiero preguntar, le preguntaré primero al profe, pero así luego os doy tiempo a vosotros para ir pensando más. ¿Qué opináis de esta introducción que yo he hecho, ¿no? Yo he dicho que podríamos pensar en la red de ferrocarril como la columna vertebral de un territorio. ¿Lo he definido bien? ¿Se podría explicar de otra manera? ¿Se te ocurre, Alfonso? Sí, está bien. Yo, fíjate, lo primero que diría es que normalmente en el ferrocarril no se piensa como todas esas funciones que tú has descrito acertadamente, sino que se piensa en algo que simplemente cogemos y del que no sabemos mucho más. Y precisamente la idea, el hilo conductor, la columna vertebral, como has dicho tú bien, pues sería ese, ¿no? Descubrir un mundo que es poco conocido en general y que ha aportado muchísimo y ha sido un actor principal en la historia contemporánea. Pues desde luego que lo ha sido y lo desarrollaremos enseguida. Ahora le voy a preguntar a los alumnos, ¿esto de la columna vertebral vosotros lo veis o os imagináis otra cosa? Ha sido muy importante en el desarrollo de España,
pues sí que un poco la columna vertebral sí que podríamos describirlo así. Sí, porque el siglo XIX, siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI, pues no cabe duda que el ferrocarril ha sido fundamental en muchos sitios. Y España, en muchos sitios, entonces era ultramar en Cuba, pues ahí empezó el ferrocarril en España, porque entonces Cuba pertenecía a España. O sea, el ferrocarril en España no empezó en la península ibérica. Empezó, ¿verdad? Exactamente, lo ha dicho muy bien, sí. No, que lo cuente Miguel, que es... Sí, empezó en Cuba, entonces tenemos esa historia. Luego ya sí vino en la península, Barcelona, Mataró, el segundo, y digamos el tercero ya fue en Madrid, el tren de la Fresa, Madrid-Alcalá. Aranjuez. Sí. Bueno, estos alumnos se merecen un aprobado, Alfonso. Sin ninguna duda. Mejor que aprobado. Es muy amable nuestro profesor. Oye, Alfonso, tú no habías dado clases hasta ahora y te has estrenado en este curso. ¿Qué tal la experiencia? Pues sí, no había dado... O sea, sí que he estado con auditorios numerosos muchas veces, pero no con una asignatura, pues aunque esta no es una asignatura excesivamente arreglada, pero no, es mi primera experiencia y bueno, pues más que satisfactoria, sí, muy agradable y deseando repetir. ¿Cuándo empezasteis? Pues en octubre, ¿no? En octubre. Sí. El primer cuatrimestre. ¿Y vosotros qué tal la experiencia? Porque para empezar, vamos a contarle a la gente que nos escucha qué es esto de un EdSenior, porque habrá gente que no sepa qué es esto. Yo decía que es formación para personas mayores que no quieren dejar de aprender. Es un poco esto, ¿no? ¿Cómo le contamos a la gente que es un EdSenior? Para mí, puedo contar la experiencia, me parece muy interesante, muy didáctica, un tema que lo tenemos como muy puesto ahí, pero que no conocemos, que el desarrollo ha sido poco a poco, en fases, y que nos ha enseñado mucho conocimiento. Os noto con muchísimo entusiasmo, me gusta mucho. Eso es lo principal que nos ha transmitido este curso, con un interés de no faltar, de estar, y que llegas ahí y que te sorprende otra vez la nueva clase, lo que te espera por saber, y luego piensas que el tren ha sido muy, muy importante a lo largo de la historia, que nos ha conectado tanto a personas como a mercancías, ha sido un eje fundamental en lugares muy, muy desérticos, que casi no llega otra comunicación a través del tren. Ha sido genial. Me gusta mucho eso que decías, que es algo que tenemos ahí al lado todos los días. Aquí tenemos esa suerte en Calatayud, ¿no? Sí. Pero que no sabemos. Hay muchas cosas que desconocemos, total, ¿no? O que se nos han olvidado. Total. Lo que decía Miguel. Yo es que desde muy pequeño vi la estación que había en mi pueblo, una preciosidad de estación. ¿Cuál era tu pueblo, Miguel? Cervera de la Cañada. Cervera de la Cañada. Teníamos una estación y conocía al jefe de estación, estaba en pleno uso, unos jardines preciosos, una estación muy bonita, hoy en ruinas. Salida del Mediterráneo. Y entonces yo bajaba a Calatayud en tren y subía en tren. Entonces, claro, pues es muy cerca, o sea, cerca de Calatayud, 15 kilómetros, pues es muy cerca, ¿no? Y la verdad es que siempre, cuando vi el curso que estaba, digo, me interesa. Y a Alfonso pues lo comenté, lo de que era de Cervera y tal. Él sabe muchísimo. Sí, da gusto. Y entonces, pues tuve interés ya, por eso. Ya el tema de partida, bien. Sí. Entonces, es verdad que, bueno, luego en el año 1982, si no me equivoco, profesor, se cerró la línea. 85. Sí. Porque estuvo así medio abierto, sí. Que sí, que sí, por interés, y luego al final, definitivamente. Una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? La otra vía era de Calatayud, iba hacia Teruel. Hacia por la ribera del Jiloca. Que pasaba por Fuentes, pero ya eso definitivamente se cerró. Bueno, los alumnos están disfrutando y mucho. Tanto es así que sumamos a otro alumno más a la conversación. Luis Tarrasón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te sumas a la conversación con nosotros sobre el ferrocarril? Por supuesto. Bueno, como se ha incorporado ahora, vamos a recordar algunos de esos conceptos básicos que decíamos sobre el tren. Ya nos contaba Miguel que el primer tren, la primera experiencia del tren en España no tuvo lugar en la península ibérica, que fue en Cuba. Un poquito más atrás, a ver, profesor, si yo lo he buscado bien, el primer ferrocarril que circuló en el mundo lo hizo en Gran Bretaña en 1825, esto es así, y 23 años más tarde se inauguró la primera línea, vamos a decir, en la península, en Cataluña. ¿Cómo es el desarrollo del ferrocarril aquí en España?
Pues en realidad es una historia paralela a la que ha seguido el resto del mundo, con algunas diferencias. Algunos países empiezan antes, otros después, pero la de España no ha sido muy diferente. Y precisamente, bueno, el año que viene cumpliremos 200 años de ferrocarril en el mundo. En España será un poco más tarde, pero estamos más o menos en esa línea, de cerca de 2 siglos. Y en esa evolución pues se podría calificar de vertiginosa, yo creo, porque hablamos de un periodo relativamente corto en términos cronológicos, históricos. 200 años no son tantos en la historia, y sin embargo hemos visto desde las primitivas locomotoras de vapor, muy sencillitas, muy poco rápidas, con muy poca capacidad de carga, hasta trenes que pueden circular a 300 kilómetros por hora y que unen en un tiempo que a nuestros antepasados les parecerían increíbles. Me gusta porque Alfonso cuenta y los alumnos revisan en los apuntes. Yo creo que se están oyendo el paso de las hojas. ¿Cuál ha sido el momento de mayor desarrollo de la red ferroviaria en España? ¿Aquellos primeros años, antes del periodo de la Guerra Civil, quizás después, no lo sé, estos últimos? Bueno, en cuanto a cantidad de kilómetros, pues digamos que desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente hasta la guerra o hasta mediados del siglo XX es cuando se alcanzan numéricamente el mayor número de kilómetros. Después ha habido un periodo en España, por no hablar de otros países, en el caso español pues sí que hubo un periodo de decadencia relativamente aguda, pues desde los años 70 hasta final casi de milenio. Y desde entonces estamos asistiendo en todo el mundo y particularmente en España a un resurgimiento muy potente del ferrocarril, que se ha convertido en una palanca necesaria del desarrollo contemporáneo, gracias en buena parte a la alta velocidad y también a otros servicios como las cercanías, sobre todo. Para vosotros, y después de todo lo que Alfonso os ha ido enseñando y toda vuestra experiencia, que no será poca, no sé, ¿cuáles consideráis que son esos hitos en el desarrollo del tren en España? Le voy a preguntar primero a Miguel. Bueno, el siglo XX tiene yo creo que un resurgir, ¿no? Porque tiene importante las líneas en España. Yo creo que se mejora bastante. Claro, a mí me duró a venir, dicho ahora, de Zaragoza a Calatayud, el tren rápido, se llamaba así, tren rápido, y me duraba 3 horas. Ostras, por menos mal que era rápido. Tren rápido. Estamos hablando del año 1973, cuando empecé yo a estudiar. Estudié en Zaragoza y me venía a casa. Y te lo da 3 horas. ¿Y cómo lo llamaban tren rápido? No lo sé. Aquí los más entendidos, Luis, por ejemplo. Lo que le llamaban tren rápido. Bueno, para la época era un hito, ¿eh? Las velocidades que se alcanzaban. Claro, no lo dudo, pero ostras, me ha llamado la atención. Sí. Desde aquel entonces, ahora, claro. Antes de ayer vine el Regional Express. En el Regional Express, 1 hora. 1 hora. Sin ninguna parada. Zaragoza, Calatayud. Sí, que luego para en Ariza y luego sigue. Pero 1 hora. Claro, el que tiene que parar en todas las estaciones, lógicamente, tarda un poquito más. Claro, si vinimos el AVE, pues en 20 minutos estamos aquí. Claro, hay que diferenciar por la infraestructura y el tipo de material, claro, que es lo que más significativo es. ¿Para vosotras, Teresa, Victoria? Desde los años 50, cuando era pequeña, que cogía el ferrocarril, ahora hay una diferencia enorme en todo, en calidad, en rapidez, todo ha evolucionado de una manera pues grande. Claro. La comodidad que te da el tren, el coche, podrás ir de puerta a puerta, pero la comodidad que tienes en el tren no la tienes en el coche. No, ni en el avión, de poderte levantar con esa asiduidad, darte un paseo, ir a tomar algo, ir leyendo tranquilamente. Es totalmente diferente. A mí me encanta lo del tren. Sí, incluso las relaciones sociales. Las relaciones sociales son más amplias. Pues sí, todavía, sí. Aunque en el AVE vamos un poquito más... Sí. Pero bueno. Aquí en Calatayud al final tenemos una conexión muy fuerte con el ferrocarril. Ya me habéis dado vosotros algunas pinceladas de esos recuerdos, oye, pues desde Cervera, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros asociados al tren aquí en Calatayud? Yo también soy de un pueblo, de Fuentes de Jiloca, también teníamos la línea que iba a Sagunto. ¿Qué recuerdos tienes de aquel tren, Victoria? Pues también desde cuando empezaba a echar humo, que iba dejando toda la señal según iba avanzando, y cuando llegaba una cuesta, que decían la cuesta de Calais, que el tren casi no podía de subir a bajar a Calatayud, era un viaje, era una excursión. Era una excursión. Sí.
es bonito. ¿Cuánto tardabas desde Fuentes en bajar a Calatayud? Bueno, pues yo ahora no lo recordaría, también acabó el servicio por el 85, sí. También se quitó, pero ¿qué nos tardaría? ¿Media hora, 3/4? Porque hacíamos diferentes paradas, va parando en Morata, en Melilla, luego Malvén de Paracuellos, ¿sí? Y luego Calatayud. Pues yo he cogido el tren, ya te digo, de todas las maneras. Recuerdo cuando era pequeña que fui sola de aquí a Madrid, que me esperaban allí mi familia. Y aquello sería una aventura. Una aventura tremenda. Creo que no me moví de encima de la maleta. Claro, ¿y cómo era aquel tren? ¿Lo recuerdas? No. Ya como era el tren, no. Solo me estar acuerdo. allí quietecica había Solo bastante. quietecica y que me esperaban en Madrid. Bueno, llegaste bien. Bien. ¿Y a qué estación llegaste? A la estación de Atocha. A la estación de Atocha, que también sería bien distinta a la de ahora. Seguramente. Luis, ¿qué recuerdos tienes tú? Uy, ¿qué recuerdos tengo? Bueno, de entrada que he llevado trenes. ¿Has llevado trenes? He sido maquinista. ¿Y tanto rato ha tardado en salir este tema en la conversación? Sí, claro, sí ha tardado. Y yo he traído trenes aquí a Calatayud. Entonces, ¿recuerdos de aquí? Pues yo he visto muchos cambios aquí en Calatayud, muchos. Desde la línea convencional, ahora a alta velocidad. Y yo he venido aquí con trenes, pues fíjate, con unas unidades que iban a las 600, las suizas, hace muchos años. Las 600. Sí, eso, fíjate, eran unos trenes regionales que venían aquí hasta Calatayud. Y yo creo que pasaban muchísimo frío, incluso que conducía. Sí, y luego los primeros trenes de alta velocidad a Calatayud, los famosos AVAN que traían aquí, ¿vale? Que eran los 104, que eso fue, Alfonso sí que lo recordará. Yo digo, ha sido una experiencia, aunque yo he viajado por toda España, tengo la suerte de poner mi profesión por viajar por toda España. Ostras, Luis, y ahora te animas a apuntarte a este curso con todo Sí. ese conocimiento de ferrocarril, no desconectas, ¿eh? No, y me animo porque para mí es una oportunidad de conocer cosas que, fíjate, con casi 40 años en el ferrocarril no conocía. Por ejemplo, pues yo me he basado siempre en temas muy técnicos, y sin embargo esta visión, por ejemplo, que da Alfonso, ¿vale? De diferentes, ver el ferrocarril desde el punto de vista de la arquitectura, las estaciones, desde el punto de vista de la música, desde el punto de vista del cine. Eso yo no lo tenía, pero quizás no lo valoraba lo suficiente. Ha sido una oportunidad de conocer también un mundo que está dentro del ferrocarril, pero que es diferente al que he conocido. Uh-huh. Al final, eso también, Alfonso, una importante influencia la del ferrocarril en materia cultural, ¿no? Afecta en las artes, en cualquier tipo de disciplina. Es un elemento inspirador, ¿no? Sí, sin ninguna duda, yo lo hemos comentado al principio, sí, el ferrocarril, sin darnos cuenta muy frecuentemente, pero está ahí presente en la poesía, lo hemos visto, en las artes, en el cine, la literatura. Y, por supuesto, me ha gustado que nombraras lo de la arquitectura porque es un tema, además, que tengo especial interés en él y es verdad, el ferrocarril lo tenemos ahí en nuestras ciudades. Es la puerta de entrada al mismo tiempo como ferrocarril propiamente dicho, pero al mismo tiempo frecuentemente también es una muestra de arte o de un urbanismo diferente que ha cambiado nuestra sociedad. Uh-huh. Y además es que en las estaciones, lamentablemente luego tampoco, sobre todo en el medio rural, no siempre se conservan todo lo bien que se debería para lo preciosos y el valor que tienen esos edificios, ¿no? Pues sí, muchas veces sí. Hace poco lo hablábamos con el edificio este de Fuentes, ¿no? Con vista a una posible recuperación. Y sí, claro, es que una estación para un pueblo pequeño pues ha sido muy importante. Hay que pensar que cuando se abría un ferrocarril en cualquier sitio, en cualquier localidad pequeña, pues era un acontecimiento verdaderamente histórico, una ocasión grande, y las personas que vivían, sobre todo en los pueblos, también en las ciudades, pues eran conscientes de que habían cogido, nunca mejor dicho, el tren de la historia, que se habían subido a un elemento de progreso imprescindible y necesario como es el ferrocarril. Uh-huh. Me gustaría, volviendo un poco a la historia, pero al final, pues desde Fuentes o desde Cervera, a Luis que le voy a contar, Teresa también lo vivía aquí, ostras, aquel cierre que ha sobrevolado por aquí, el del 85 de esa línea, pues tanto en dirección hacia el Giloca como también en el Ribota, ¿no? Ostras. Y también de Ariza a Valladolid. Yo creo que traumático podría ser la forma de definir aquello. Pues yo creo que sí, porque claro, son pueblos muy desasistidos en materia de transportes y que de repente, aunque fuera un servicio más o menos precario, pero bueno, que tenía su importancia para muchas personas. Para mercancías o así, en Fuentes de Giloca hubo unas fábricas y
se cerraron también por esa época, pero había mercancías que salían al ferrocarril y eso se debería de retomar. Eso sí que lo hablamos alguna vez en clase, que debería de... ¿Qué opináis vosotros? En mi pueblo había azucareras y también había una alcoholera. Hoy no tendría razón de ser. Estaba muy cerca de Calatayud, de los coches y demás, pero entonces sí. Entonces no... Pero a lo mejor como tren turístico o con algún tipo de otro uso, no lo sé, yo me lanzo a proponer, ¿no? El problema es el tema económico. Exactamente. Que por desgracia se busca que el ferrocarril en ciertas cosas sea rentable. Y el ferrocarril, bueno, tendría que ser un tema más social en algunas cosas que rentable. Entonces la economía está ahí. ¿No? Lo comentaban de las mercancías aquí en el ámbito de la comarca de Calatayud, pues por ejemplo en Morata de Jalón con el tema del cemento, pero todas esas cosas o van desapareciendo o se apodera la carretera por costes. Simplemente el tema son costes. Es triste decirlo, pero es la verdad. Bueno, hay algo que no entiende de costes ni de dinero y es la inspiración y es el arte, y vuelvo un poco a eso. ¿Creéis que el tren es un elemento inspirador para la poesía, para el arte, para el cine? ¿Qué tiene el tren? Porque es que tiene como una mística, una narrativa, ¿verdad? No sé si es por el viaje, por los paisajes, por... ¿Qué creéis que tiene el tren? Sí, una magia. ¿Una magia? Sí, es un imán. Sí. Es un imán. Sí. Desarrolladme un poco estas ideas. Y es lo que nos ha pasado en el curso, porque cuando lo hemos empezado no piensas que vamos a tener tanta explicación de diferentes máquinas, diferentes modelos, diferentes combustiones. Y el Queremos ir a Canfrán. Lo dice mirando al profesor, que esto no se ve. Queremos ir a Canfrán. Sí, encantado. De hecho, ya hemos hecho Nos llevará Cañena. Hemos hecho una excursión y vamos a seguir haciéndola ya fuera del curso porque pues eso, somos un grupo muy bien avenido. Más allá de profesor y alumnos, pues ya hemos establecido una relación personal. Y eso, pues ya hicimos un viaje que nos lo pasamos bastante bien y aprendimos bastantes cosas. También yo, por supuesto, que tengo mucho que aprender. ¿Qué es lo que visteis? ¿Cuál fue ese viaje? Vamos a contarlo. Pues, bueno, fuimos a Zaragoza y allí estuvimos viendo lo que son las cocheras y el puesto de mando del tranvía de Zaragoza. Otro tipo de explotación ferroviaria, aunque sea urbana y muy peculiar como son los tranvías. Y después estuvimos también viendo algunas partes de la estación de Delicias y sobre todo lo que digamos que es el corazón, la gestión del tráfico. Otra cosa que dentro del ferrocarril pues uno no piensa, pues coge su tren, llega a Madrid o a donde sea y no piensa que detrás de todo eso hay un esfuerzo muy grande. Entonces estuvimos viendo el Centro de Regulación y Control, que es el lugar donde se gestiona toda la circulación ferroviaria en la línea Madrid-Zaragoza, Barcelona, frontera francesa, que es, como se puede suponer, pues compleja. Vamos llegando ya a la parte final de este podcast, pero os pongo deberes y aún iré con otra pregunta al profesor para que os dé tiempo a pensar. Os quiero preguntar por un viaje en tren que recordéis, a ver si lo digo de forma especial. Teresa me ha contado uno, le voy a pedir otro por si se acuerda. Un viaje en tren especial. Luis, tienes que tener muchísimos, pero muchos, alguno podrás seleccionar. Sí, Pero antes, Alfonso, me decías en algún momento que tú crees que el tren vive un momento, no sé si de resurgimiento ha sido la palabra que has utilizado. Sí. ¿Por qué lo crees? Duda, porque es la primera opción para muchos viajes, no para todos, pero sin duda ahora casi nadie se plantea ir de Zaragoza a Madrid en un medio que no sea el tren, o de Barcelona a Madrid, o de Madrid a Valencia, o de Coruña a Santiago, por decir varios ejemplos. Obviamente, claro, no es el caso de Cervera a Calatayud, ¿no? Desgraciadamente eso lo hemos perdido, pero en muchos otros terrenos más mayoritarios, numéricamente, pues el ferrocarril tiene un peso que no ha tenido nunca. O sea, saber que los viajeros que se transportan entre Madrid y Barcelona, pues más de 2/3 van en tren, pues es una realidad que está ahí y que existe gracias a la alta velocidad. Claro, eso sobre todo, pero sobre todo la alta velocidad, quizás esos trenes regionales o esa media distancia merecería un poco más voy a decir de cariño, no digo de dinero, no digo de más frecuencias, digo, podría haber de cariño. Bueno, y también de dinero, sí, porque al final sin dinero no se pueden hacer las cosas, ¿no? Y no sé si incluso a lo mejor en otros países la media distancia está más desarrollada, que aquí no lo sé, no tengo ni idea. Sí, se podría decir que sí, pero claro, tampoco es una cuestión que se pueda decir así en un minuto, bueno, sí o no. Sí o no, ya, claro. Sí, depende, pues sí, en general sí que se podría decir que los viajeros regionales son un poco el pariente pobre en el panorama ferroviario español, sí. De todas formas es más romántico un tren regional o un tren por... Yo viaje de recuerdo. A ver, Miguel, el viaje de recuerdo va. Es el AVE, Calatayud, Sevilla, que me llevé a toda familia. Además,
pues fue de aquello de, pues un viaje tal, el AVE. Creo recordar que era el segundo viaje que hacía el AVE a Sevilla. Y me llamó toda la familia. Bueno, los chicos alucinaban. Con el tren. Alucinaban. Con lo rápido que iba. Y luego, claro, montarnos 5 en Calatayud. Los estaban esperando. Queréis los únicos 5 que cogéis ese. Y a Sevilla. Ese viaje lo tengo, pues, con muy buen recuerdo, ¿no? Luis, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál me quedo? Hombre, yo tengo muchos. Por eso digo que tiene que ser para ti muy tengo difícil. Tengo uno que fue el primero como maquinista. Anda. Y además que es curioso, porque coincide que fue el Barcelona-Mataró. ¿Vale? Fue en el año 1983, un poquito más tarde que la inauguración. Hombre, un poquito ¿vale? más. Y con un tren algo más moderno, ¿vale? Con un tren de cercanías. Pero ese fue el primer tren que llevé como maquinista. Y es una cosa que nerviosísimo, me imagino, ¿no? ¿O no? Tranquilo. Sinceramente no sé qué decirte. No sé si estaba muy nervioso o estaba... No lo sé. ¿Y qué es lo que recuerdas de aquel viaje? ¿Hacía buen día, por ejemplo? Sí, que hacía buen día, sí. Eso sí, que hacía buen día, sí. Y que iba... No tenso no, pero iba mirando todo como si... Fíjate que ya he hecho prácticas, antes de ser maquinista pasas por otras funciones y demás. Sí, ¿qué haces antes de ser maquinista? Ser ayudante de maquinista antiguamente. Eso no existe hoy en día, esa categoría no existe, pero antiguamente te pegabas un año de prácticas con un maquinista titular, ¿vale? Qué bueno. Pero al final pues cogías tú las riendas. Y bueno, ya te digo, fue una experiencia. Ten en cuenta que yo tenía pues 19 años. Ostras. Claro. Madre mía. Es una experiencia. Luego más adelante, pues claro, yo he dicho, por muchos sitios de España he circulado, ¿no? Pero así un tren también curioso, anecdótico y diferente, pues un tren desde Zaragoza a Vilanova y la Geltrú. Y dices, ¿pero esos trenes existen? Pues sí, al Museo de Vilanova, con un tren histórico y además teatralizado. Hombre, con la Asociación chulo. Zaragozana de Amigos de Ferrocarril y Tranvías de aquí de Zaragoza. Y también fue una cosa muy, muy curiosa y muy emotiva, muy chulo. Sí, sí. A ver, el lado femenino por aquí, esas voces. Victoria. Bueno, yo recuerdo alguno para Barcelona por la noche en el Expreso, de que salía a las 10 de la noche y llegabas a las 8 o las 9 de la mañana a Barcelona, que iba amaneciendo y empezabas a ver el mar y esa ilusión de ir paseando. Pero luego muy lleno, que tenías que salir a aquellos pasillos un poco, que bajabas la ventanilla, ibas respirando un poco porque era en verano y era con mucha ilusión, era joven y me hacía mucha ilusión el ir en el tren y ir a Barcelona. ¿Pero eran viajes de ocio o de trabajo? No, de ocio. Tenía la familia en Barcelona y mi padre me dejaba ir a Barcelona y siempre iba con alguna prima, con algún primo, íbamos por la noche, pues no sé el motivo, a lo mejor era más barato el coger el Expreso, supongo, porque entonces se miraba todo. Teresa, no sé si te acuerdas de algún otro. Bueno, yo recuerdo de habérmelo pasado muy bien siempre y haber hecho muchas amistades con la gente que iba en el vagón contigo. En fin, a todos vosotros os pido un último alegato y terminamos, y animamos a otras personas a que estén dudando que participar en estos cursos de un senior a sumarse. Pues yo les animo porque está muy bien. El otro curso es sobre Japón. Es sobre Japón, muy interesante también. Los animamos, chicas. Animamos porque se hacen muy amenos los cursos y los profesores están muy pendientes de nosotros y nos tratan extraordinariamente. Bueno, pues los alumnos aprobados, pero yo creo que Alfonso tú también, que te han aprobado. Sí, total, con nota. Bueno, pues a todos vosotros muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que terminéis muy bien el curso. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, adiós. Toma nota. Consejos y recomendaciones para estudiar en la UNED. Soy Laura Ormaz, coordinadora académica y coordinadora del Centro de Orientación, Información y Empleo de UNED Calatayud. Y os voy a dar las claves para afrontar nuevas asignaturas. Vamos a comenzar el segundo semestre en breve y ahora es el momento de valorar nuestras sensaciones percibidas en esta primera convocatoria de exámenes, saber si hemos gestionado bien la ansiedad ante los exámenes, identificar si hemos encontrado dificultades, como no entendía lo que me preguntaban, me ha faltado tiempo, tendría que haber estudiado más. Una vez hecha nuestra valoración, podremos afrontar las nuevas asignaturas con más calidad. ¿Qué haremos? Os voy a dar 4 puntos principales. El primero, planificar el estudio de manera más realista, ajustando nuestro tiempo de estudio para preparar la asignatura. Segundo, leer las guías de las asignaturas, entrar al curso virtual y participar activamente en las tutorías. Tercero,
Practicar, leer exámenes oficiales de otros años para conocer el estilo de preguntas o ajustar nuestras respuestas al espacio tasado. Es importante enfrentarnos a pruebas similares para ir preparados. Y cuarto, dedicar un tiempo a practicar técnicas de manejo de la ansiedad o relajación que nos ayudará a regular la ansiedad y evitar que nos afecte nuestro rendimiento. En breve podréis comenzar a consultar las calificaciones a través del campus UNED. Podréis ver vuestro examen realizado y solicitar revisión de examen si fuera necesario. Pero no será hasta la primera quincena de marzo cuando tendréis publicadas las actas con las notas. Esto para los estudiantes de grado. Los estudiantes de acceso tendréis esas actas en la segunda quincena de febrero. Si las sensaciones no han sido buenas y hemos hecho un mal examen, continúa con el estudio de la segunda parte de la asignatura, en caso de que sea anual. Aprende de esos errores o dificultades. Y si la asignatura es semestral, céntrate en preparar las nuevas asignaturas del segundo semestre. En verano podrás aprovechar para estudiar, repasar y superar en septiembre la que has suspendido. Si te ha ido muy bien o ahora puedes dedicar más tiempo al estudio, podrás ampliar la matrícula en febrero y avanzar en el estudio. Estas son algunas claves para afrontar las nuevas asignaturas. Arte, música, cine, literatura y mucho más. Agenda UNED. La Dolce Vita, breve diccionario sentimental de Italia, obra de Luis Antonio de Villena, ha protagonizado la tercera sesión del Club de Lectura Marcial de UNED Calatayud de la mano del escritor y crítico literario José Luis Gracia Mosteo. Toda pasión es compleja, compuesta y plural. No hay un solo elemento que la contenga, ni una sola línea que la pueda abarcar. La Dolce Vita es un testimonio de la profunda conexión de Villena con la literatura y el arte italianos a lo largo de la historia. La pasión exige trabajo, conocimiento, profundidad. En su obra, el autor presenta breves pero magistrales biografías de poetas, escritores, artistas, directores de cine, modistas, escritores teatrales, escultores y pintores italianos desde la Edad Media hasta la actualidad. Uno avanza y descubre que la pasión que alimenta no solo sigue intacta, crece con exuberancia, se vuelve barroca y florece sin límite. Dante, Marinetti, Miguel Ángel, Verdi, Puccini, Visconti o Bertolucci son algunos de esos nombres propios. La próxima sesión del Club de Lectura Marcial será el 18 de marzo con la obra Leer para contarlo, de José Luis Melero. Uniendo distancias. Un podcast de divulgación de UNED Calatayud.